Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. Luego de su ausencia en el Mundial pasado, Ecuador inició su camino recibiendo a Venezuela en el Estadio Olímpico Atahualpa. La tricolor se puso adelante en el marcador antes del cuarto de hora, con la anotación de Jaime Ayoví. A los 28 minutos de la misma primera parte, Cristian Benítez marcaba el 2-0 definitivo, con lo cual Ecuador conseguía sus primeros 3 puntos en la eliminatoria, iniciando con pie derecho. Luego de la jornada en que la tricolor no tuvo participación, Ecuador se enfrentó a Paraguay en Asunción. Apenas iniciada la parte complementaria, la selección ecuatoriana fue sorprendida con el gol de Cristian Riveros, que abrió el marcador. A los 12 minutos, Paraguay aumentaba su ventaja con la anotación de Darío Verón. Ecuador descontó en el marcador en los minutos de descuento a través de Joao Rojas. Sin embargo, el tiempo no le alcanzó para igualar el encuentro, por lo que obtenía su primera derrota en la competición. En la cuarta fecha, la selección ecuatoriana recibió a Perú en Quito. El encuentro resultaba complicado para el equipo ecuatoriano, pero mediada la segunda mitad, la tricolor pudo romper el cerrojo peruano con la sutil definición de Edison Méndez. El equipo peruano buscó la portería ecuatoriana tratando de igualar el compromiso. Sin embargo, en el cierre del encuentro, Cristian Benítez puso el 2-0 final, con lo cual la selección ecuatoriana conseguía una victoria importante que lo posicionaba en puestos de clasificación. En su visita a Buenos Aires, la selección ecuatoriana tuvo una dura derrota ante su similar de Argentina. A los 19 minutos de la primera parte, Sergio Agüero, que se encontraba en posición de adelanto, adelantaba al albiceleste en el marcador. 10 minutos después, Gonzalo Higuaín marcó la segunda, luego de una gran escapada de Lionel Messi. Ecuador no encontraba reacción y pasada la media hora, un contraataque argentino dejó mal parado a la defensa ecuatoriana, terminando con la gran definición de Lionel Messi. La tricolor intentó acortar distancias, generando ocasiones para descontar. Sin embargo, sus oportunidades no fueron aprovechadas y a los 30 minutos del segundo tiempo, Ángel Di María cerró el marcador. Ecuador caía aparatosamente ante el nuevo líder de la eliminatoria. Ante una complicada selección colombiana, Ecuador pudo recuperarse de la derrota sufrida en la fecha anterior. Cristian Benítez adelantó a la selección ecuatoriana a los 8 minutos del segundo tiempo. Con la selección colombiana lanzada al ataque buscando empatar, la tricolor pudo aumentar su ventaja en un remate del Chucho que se estrelló en el poste. La fortuna estuvo del lado ecuatoriano, debido a que una falta dentro del área ecuatoriana no fue sancionada por el juez central. En los minutos finales del compromiso, Cristian Noboa sería expulsado, dejando en inferioridad numérica a la selección ecuatoriana. No obstante, Ecuador se quedó con un triunfo importante que le permitió ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. En la siguiente jornada, Ecuador recibió a Bolivia en el Atahualpa. La tricolor tendría un difícil encuentro y con el transcurso de los minutos, las llegadas de la selección ecuatoriana se gestaron sin tener ideas claras. Sin embargo, en los últimos 20 minutos de juego, un polémico derribo contra Luis Fernando Saritama dentro del área fue sancionado como penal. Felipe Caicedo intercambió la falta por gol, dándole un sufrido triunfo a la selección ecuatoriana. En su visita al Estadio Centenario de Montevideo, Ecuador tuvo un penal a su favor en el inicio del encuentro por la infracción contra Felipe Caicedo. El delantero ecuatoriano convirtió el penal, adelantando a la tricolor en el marcador. El encuentro se desarrollaba con situaciones en ambas porterías, pero con el paso de los minutos, Uruguay se adueñó de las acciones del partido, acercándose con más claridad al arco ecuatoriano. Con los charrúas volcados al ataque, la tricolor empezó a encontrar espacios y a los 16 minutos de la parte complementaria, una gran acción de Cristian Benítez le permitió estar cara a cara con el portero uruguayo, que lo derribó dentro del área. Sin embargo, el juez Carlos Amarilla interpretó erróneamente que el Chucho simuló la infracción, por lo que no sancionó el claro penal. Los uruguayos empezaron a generar ocasiones más claras y a los 21 minutos, un mal rechazo de la defensa ecuatoriana le permitió a Edinson Cavani igualar el marcador.
En los minutos restantes del encuentro, la tricolor resistió los embates de la selección uruguaya, incluso tuvo oportunidades para llevarse la victoria. Sin embargo, en los minutos finales, se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Antonio Valencia por doble amonestación, por lo que tan solo pudo sostener el resultado, llevándose un punto de tierra a Charrúa. En la última fecha de la primera vuelta, Ecuador se vio abajo en el marcador ante Chile, con el gol en contra de Juan Carlos Paredes a los 24 minutos de la primera mitad. La reacción de la tricolor no demoró, ya que 8 minutos después, Felipe Caicedo puso la igualdad en el marcador. En la segunda parte, Pablo Contreras derribó a Renato Ibarra dentro del área chilena, derivando en un penal a favor de Ecuador y que además ocasionó su expulsión por doble amonestación. El remate de Felipe Caicedo fue atajado por el portero Miguel Ángel Pinto, pero el rebote le favoreció al delantero tricolor, dando vuelta al marcador. En los minutos de descuento, Ecuador liquidó el encuentro con la anotación de Segundo Castillo, con lo cual la selección ecuatoriana se quedaba con un gran triunfo, obteniendo su quinta victoria como local y se afianzaba en el tercer lugar de la tabla. En Puerto La Cruz, ecuatorianos y venezolanos se enfrentaron por la 10ª fecha de las eliminatorias. La Vinotinto rápidamente se puso en ventaja con el tremendo gol de Juan Arango. Sin embargo, mediada la primera parte, Segundo Alejandro Castillo marcaba el empate definitivo y le daba a la tricolor un punto valioso para mantenerse en los lugares de clasificación. Luego de la jornada libre, Ecuador se enfrentó a Paraguay en el Estadio Olímpico Atahualpa. Al cuarto de hora de juego, Luis Caballero aprovechó un rebote dentro del área para adelantar a la albirroja en el marcador. Sin embargo, a poco para el descanso, Felipe Caicedo con golpe de cabeza igualó el encuentro. A los 5 minutos de iniciado el segundo tiempo, una gran asistencia de Cristian Noboa le permitió a Jefferson Montero dar vuelta al marcador. 3 minutos después, Cristian Benítez puso la tercera de la tricolor, en la que sería su última anotación con la selección ecuatoriana. Jefferson Montero anotó la cuarta a los 30 minutos, cerrando el marcador, y con aquel holgado triunfo, Ecuador se ubicó en el segundo lugar de la tabla. En la siguiente jornada, la selección ecuatoriana visitó Lima para enfrentarse ante una necesitada Perú. La tricolor cayó derrotada con el único tanto de Claudio Pizarro, obteniendo su tercera derrota en la eliminatoria y terminando con su racha de 6 partidos sin derrotas. Además, este encuentro será recordado como el último partido que Chucho Benítez jugó para la selección ecuatoriana, debido a que por suspensión no pudo actuar en la siguiente fecha. Por la 14ª fecha, Ecuador recibió a la líder de la eliminatoria, la selección argentina. En el inicio del compromiso, un rebote de Alexander Domínguez derivó en una infracción dentro del área en contra de Rodrigo Palacio, que fue sancionada como penal. Sergio Agüero se encargó de la ejecución, anotando la primera del encuentro. Sin embargo, pasado el cuarto de hora de juego, en un tiro libre Ecuador logró la igualdad a través de un cabezazo de Segundo Castillo. La selección ecuatoriana dominó el encuentro, generando varias ocasiones que lo pudieron poner en ventaja. No obstante, todas sus llegadas no pudieron ser concretadas. Mientras que el albiceleste generó oportunidades para llevarse la victoria en base a contragolpes. Sin embargo, el encuentro finalizó con el marcador igualado, resultado que cortaba el pleno de victorias de la tricolor como local. Un mes después, se suscitó el inesperado y lamentable fallecimiento de Cristian Benítez a causa de un paro cardíaco producto de una peritonitis. La muerte del Chucho a los 27 años de edad conmocionó a todo el país, dejando un gran vacío en el corazón de los aficionados y en especial de los integrantes de la selección ecuatoriana, que afrontaron las últimas 4 fechas de la eliminatoria con la convicción de dedicarle la clasificación al Mundial a su gran amigo. En la siguiente fecha de la eliminatoria, Ecuador visitaba a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La selección ecuatoriana realizaba un gran encuentro, neutralizando los ataques de los cafeteros y en base a contraataques, generaba peligro en la portería defendida por David Ospina. Sin embargo, a los 27 minutos del primer tiempo, el error de Gabriel Achillier le costó la expulsión, dejando a Ecuador en inferioridad numérica.
Colombia hizo prevalecer su hombre de más, ya que 3 minutos después, un rebote de Máximo Banguera fue aprovechado por James Rodríguez para marcar la primera del encuentro. La tricolor ecuatoriana buscó igualar el marcador, aproximándose en varias ocasiones al arco cafetero, mientras que la selección colombiana también generaba oportunidades que no pudieron ser concretadas. A los 15 minutos de la segunda mitad, Ecuador tuvo la oportunidad más clara para igualar el marcador, en un penal por un derribo contra Antonio Valencia. Sin embargo, el remate de Walter Ayoví fue apenas desviado, desperdiciando la oportunidad de llevarse un punto valioso, volviendo a caer como visitante. En su visita a Bolivia, la verde se puso en ventaja recién iniciada la parte complementaria, con la anotación de Jaime Arrascaíta con complicidad de Alexander Domínguez. 10 minutos después, la tricolor logró igualar el encuentro gracias a un tiro penal ejecutado por Felipe Caicedo. Sin embargo, la selección ecuatoriana no pudo llevarse el triunfo, dejando pasar una gran oportunidad de quedar a un paso de la cita mundialista. En la penúltima jornada, Ecuador y Uruguay se enfrentaron en el Estadio Olímpico Atahualpa. Con ambas selecciones igualadas en puntos, solo separadas por el gol diferencia, tricolores y charrúas se disputaban puntos claves para quedar cerca de la clasificación al Mundial. El encuentro inició trabado con pocas llegadas a las porterías. No obstante, la tricolor comenzó a llevar las riendas del partido y a la media hora de juego, una gran acción de Antonio Valencia le permitió a Jefferson Montero abrir el marcador. Uruguay buscó la igualdad con remates de media distancia, sin generar mayor problema a la portería ecuatoriana. Ecuador tuvo ocasiones para aumentar la ventaja y a los 30 minutos de la segunda mitad, un gol legítimo de Joao Rojas fue erróneamente invalidado por el juez brasilero. Los últimos minutos del compromiso se disputaron con nerviosismo por ambas selecciones y al final el encuentro concluyó con la victoria tricolor que prácticamente le daba la clasificación al Mundial. Con la victoria ante Uruguay, Ecuador se ubicaba en el tercer lugar de la tabla de posiciones, asegurando al menos disputar el repechaje. Sin embargo, gracias a su gol diferencia, solo una catástrofe en la última fecha le impediría clasificarse directamente a la Copa del Mundo. El 15 de octubre de 2013, por la última fecha de la eliminatoria, Ecuador visitó a la selección de Chile en Santiago, con ambas selecciones buscando asegurar su presencia en el Mundial del año siguiente. El compromiso empezó de ida y vuelta, con claras ocasiones en ambas porterías, pero sin ser concretadas. Sin embargo, a los 34 minutos de la primera parte, un certero cabezazo de Alexis Sánchez adelantaba en el marcador a la roja. La selección ecuatoriana no hallaba reacción y 3 minutos después, Gary Medel empujaba el balón al fondo del arco ecuatoriano, aumentando la ventaja chilena. La roja dominaba el juego, pudiendo aumentar su ventaja en varias ocasiones. Sin embargo, una gran corrida por parte de Antonio Valencia le permitió a Felipe Caicedo descontar en el marcador a los 20 minutos de la parte complementaria. En el último tramo del partido, ambas selecciones pudieron anotar, pero fallaron en sus intentos, por lo que el encuentro terminó con la derrota ecuatoriana. No obstante, Ecuador se clasificaba al Mundial de Brasil del año 2014, su tercer mundial en la historia. La selección ecuatoriana, con una campaña como local casi perfecta, se ubicó en el cuarto lugar de la tabla, accediendo al Mundial de forma directa gracias a su favorable gol diferencia. En su tercer mundial, Ecuador formó parte del Grupo E, junto a las selecciones de Francia, Suiza y Honduras. El debut de la selección ecuatoriana fue el 15 de junio de 2014, enfrentando a Suiza en el Estadio Nacional de Brasilia. Ecuador se adelantó en el marcador a los 22 minutos del primer tiempo, con el gol de Ener Valencia. En la segunda mitad, Suiza igualó el marcador con la anotación de Admir Mehmedi a los 2 minutos. El encuentro parecía terminar en empate, sin embargo, un ataque ecuatoriano que no pudo ser concluido derivó en un contraataque suizo que al final terminó con la anotación de Haris Seferovic, dándole el triunfo a los navajos en los minutos de descuento, siendo un duro golpe para la tricolor.
En su siguiente encuentro, Ecuador se enfrentó a Honduras en Curitiba, jugándose sus posibilidades de seguir en carrera para clasificarse a la siguiente ronda. Pasada la media hora de la primera parte, un error defensivo le permitió a Carlo Cosli adelantar a Honduras en el marcador. Sin embargo, 3 minutos después, Einer Valencia empujó el balón al fondo del arco rival para igualar el encuentro. La tricolor se quedó con la victoria gracias a la anotación de Einer Valencia a los 15 minutos de la parte complementaria, que le daba posibilidades de meterse en la siguiente fase. En la última jornada, Ecuador se jugaba la clasificación ante la selección francesa en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La selección ecuatoriana realizó un gran encuentro, jugando de igual a igual ante su similar de Francia. Sin embargo, la expulsión de Antonio Valencia apenas iniciada la segunda parte, dejaba en una situación complicada a la tricolor. No obstante, Ecuador y Francia continuaron con el juego de ida y vuelta, pero al final el empate prevaleció, por lo que la tricolor se quedaba fuera de la Copa del Mundo, tras ubicarse en el tercer lugar del grupo E. En su tercera Copa del Mundo, la tricolor no pudo por lo menos igualar la participación que tuvo en su mundial anterior, a pesar de realizar dignos encuentros, donde mereció mejor suerte.